Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar sobre la antiderivada y la integral indefinida, un tema que une los conceptos o el concepto que se ve anteriormente llamado antiderivada con el simbolismo y las expresiones de las integrales. Es un tema que se une más adelante con algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, pero en este momento vamos a ver solamente la integral indefinida. Vamos allá. La notación que utilizamos para la integral indefinida es la siguiente. Se pone este símbolo, que es el símbolo de suma, es una letra griega llamada sigma, y esta abreviación, que es el diferencial, ponemos la función. Esto significa la integral indefinida. Entonces, esta notación se usa para expresar la antiderivada de una función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo esto así, cuando se escribe así, estamos hablando de la antiderivada más general. Y esto significa que f' de x es igual a de x. Perdón, es igual a f de x. Porque cuando hablamos de antiderivada es buscar una función que al derivar dé como resultado la función que queremos. ¿Ok? Entonces, si queremos, por ejemplo, voy a poner acá ejemplo, encontrar la antiderivada de una función, encontrar la antiderivada de una función, por ejemplo, 3 x al cuadrado menos 2 sobre x. Listo. Podemos decir que lo que me está pidiendo es integrar, encontrar la derivada es lo mismo, perdón, es lo mismo que integrar la función 3x al cuadrado menos 2 sobre x, y acá ponemos dx. La antiderivada más general es la integral indefinida. Eso se conoce como la integral indefinida. Si quisiéramos hablar de las partes de esta expresión, este podría ser el símbolo de la integral, o se conoce como el símbolo de la integral. Este sería el integrando. Esta sería la variable de integración. Esta. Como ya sabemos hallar antiderivadas, entonces podemos resolver esto. Podemos encontrar esta antiderivada, que sería encontrar la integral. En este caso es x al cubo menos 2 logaritmo natural, valor absoluto de x, más c. Entonces finalmente todo este pedazo es la antiderivada más general y por último este se conocería como la variable, la constante de integración. Y listo, estos son como los nombres que intervienen cuando uno está haciendo una integral. Pero fíjense que cuando uno le piden la integral indefinida, no es más que encontrar la antiderivada. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos que la antiderivada es lo mismo que la integral de una función, entonces
cuando tengamos una integral de una función derivada es lo mismo que la función más una constante, la función original. Esta es la relación que podemos ver entre la integral y la derivada. Cuando integramos una derivada, lo que queremos hallar es la función, y como es la antiderivada más general, pues entonces tenemos que poner la constante de la integración. Ok. Más adelante, como les dije en la introducción, esto va a ser parte de algo muy importante, de hecho su nombre lo dice, del teorema fundamental del cálculo. Su nombre lo dice, fundamental. Es un teorema muy importante en la rama de las matemáticas conocida como el cálculo. Este teorema nos ayuda justamente o nos da las herramientas para unir todo lo que tiene que ver de derivadas con todo lo que tiene que ver con integrales y el área bajo la curva. Por eso es el teorema fundamental. Ok, veamos algunos ejemplos de integrales. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando me están pidiendo este tipo de integrales, las integrales indefinidas, entonces pues tengo que pensar en antiderivar. Miremos el siguiente ejemplo. Acá pues podemos decir hallar, ya puede ser mucho más sencillo el enunciado, hallar la integral de 1 sobre raíz de x de x. Es una integral sencilla en el sentido en que solo tiene un término, pero tenemos que conocer algunas propiedades para expresar esta función, nuestro integrando, de manera diferente para poder aplicar las propiedades que conocemos de antiderivadas. Entonces, resulta que 1 sobre raíz de x es lo mismo que x a la menos 1 medio. Estas dos expresiones son equivalentes por unas propiedades de la potenciación que se pueden utilizar. Y cuando tenemos estas dos propiedades y sabemos qué es esto, que la integral de la izquierda es lo mismo que la integral de la derecha, entonces podemos pensar en antiderivar. Hay unas reglas para antiderivar. Justamente una de las reglas de las antiderivadas es una que se conoce como la regla de la potencia. Si tengo una función así, una antiderivada se puede expresar como x a la n más 1 sobre n más 1. Voy a poner acá una antiderivada. Esta es una regla que nos permite antiderivar funciones potencia. Entonces volvemos a nuestra integral. Por lo tanto, pues esto quedaría x a la menos 1 medio, voy a poner esto más abajito, x a la menos 1 medio más 1 por esta parte. N es menos 1 medio y tengo que sumar. Menos 1 medio más 1 da 1 medio. Sobre menos 1 medio más 1 sobre 1 medio. Como estamos hablando de la integral indefinida y tenemos que hallar la antiderivada más general, tenemos que poner la constante de integración. Y esto simplificado daría 2x a la 1 medio más c. Es decir, la integral de 1 sobre raíz de x es lo mismo que 2 raíz x a la 1 medio más c. No olviden poner la integral, la constante de integración. Ahora, para integrar algunos tipos de funciones, podemos armar o generalmente cuando uno busca en los libros, en las páginas en internet, uno encuentra una tabla de integrales indefinidas. Entonces, cuando uno comienza a hablar de las integrales, pues lo primero que tiene que hacer es basarse, es como una regla que le permita integrar las cosas sencillas para poder después integrar cosas más complicadas. Hay otros métodos que se llaman métodos de sustitución, fracciones parciales. Bueno, hay bastantes métodos que uno tiene que conocer para integrar diferentes funciones, pero se puede comenzar con esto, con la tabla de integrales indefinidas, que es la siguiente. Básicamente acá lo que vamos a hacer es
expresar en la notación de integral lo que se sabía de antiderivadas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función que se llama múltiplo constante porque está multiplicándose por una constante, cuando va a integrar esto, saque la constante de la integral e integre la función normal. Otra regla, si uno tiene una función compuesta como una suma o resta de funciones, al momento de integrar se pueden integrar por aparte. Se puede integrar la primera función y se le suma o se le resta la integral de la segunda función. Estas reglas son muy similares a las reglas que uno conoce de las antiderivadas, porque básicamente la palabra antiderivada se cambia por la integral y se le pone un símbolo para poder trabajarla, que es este con esto. Entonces, pues las reglas que uno conocía de antiderivadas las puede utilizar acá sin ningún problema. La integral de una constante, cualquier número, es la constante por x más la constante de integración. La integral de una potencia, justamente la regla que utilizamos acá, es decir, esta regla, la voy a poner ahora con el símbolo de la integral. Entonces la integral de una potencia es x a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando n no sea negativo 1. Cuando n es negativo 1, en el denominador hay una división por 0 y no se puede no se puede aplicar esta propiedad. Es decir, la integral de x a la menos 1 de x no se puede hacer con esta integral. ¿Ok? Y entonces, justamente para esa 1 sobre x, también hay una regla. Logaritmo natural del valor absoluto de x más c. De hecho, acá me faltó más la constante de integración n diferente de menos 1. Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más c. Incluso, fíjense que la utilizamos acá en este pedacito del primer ejemplo. Ahí la estamos utilizando. Porque, como les digo, viene de las reglas de las antiderivadas que ya conocíamos. Otras reglas que se pueden poner en esta tabla de integrales. La integral de e a la x es e a la x más c. La integral de seno x de x es negativo coseno x más c. Y acá están las trigonométricas conocidas. La integral de coseno de x es seno x más c. ¿Cuál más? La integral de secante cuadrado x de x es tangente x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Por eso se puede sacar esta. Y otra también que se usa mucho, la derivada de secante x tangente x de x es secante x más c. La misma razón, la derivada de secante x es tangente x de secante x tangente x. Ok, y si de pronto en algún momento han trabajado con funciones inversas como el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, entonces acá también hay una que se utiliza frecuentemente. La integral de esta fracción es una fracción especial, es arcotangente x más c. La misma razón, cuando uno deriva arcotangente, la derivada de arcotangente es esa función. Esta tabla de integrales permite hallar antiderivadas de muchas funciones. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo antiderivar algunas funciones con esa tabla de integrales. Pero es como muy frecuente tener estas como a la mano para que uno está comenzando a hacer ejercicios de antiderivadas y entonces cuando uno tiene esa tabla a la mano puede verla y decir, ah, bueno, esto se hace así, esto se hace así. Y después, pues depende del proceso y de lo que ustedes estén trabajando, pues esto ya uno lo recuerda y ya
la cabeza le anda rondando en eso. Ok, entonces un ejemplo de antiderivadas, de integrales indefinidas. Comencemos con uno fácil, como para calentar. Hallar la integral de 2e a la u. Fíjense que acá estoy cambiando. La variable antes era en x, ahora es u, no pasa nada. Más 6 sobre u, más logaritmo natural de 2. De u. Si la variable es u, aquí se pone u. Si la variable es x, en el diferencial se pone x. Listo. Haciéndolo paso por paso puedo aplicar algunas propiedades. Puedo comenzar aplicando esta propiedad, por ejemplo, y esta propiedad. Esas propiedades me permiten dos cosas. Primero, separar las integrales en tres integrales por aparte. Aquí me faltó de x, de u, perdón. En tres integrales por aparte. Eso lo permite hacer la segunda propiedad, separar las sumas y restas. Y la primera propiedad me permite sacar las constantes de la integral. Entonces, pues esta expresión de arriba, esta expresión, se puede escribir como 2e a la u de u más 6, bueno, 2 integral e a la u de u más 6 u a la menos 1 de u más la integral del logaritmo natural de 2 de u. Tengo tres integrales, ya saqué las constantes. Incluso aquí hay una constante, logaritmo natural de 2. Entonces, uno podría escribir esto, logaritmo natural 2 integral de u. O sea, es como si acá quedara un unito solito. Eso se podría escribir así, como para aplicar las propiedades. Y ahora, con esta tabla de integrales podemos comenzar a integrar. Esto da 2e a la u. No es necesario poner más e, porque aquí va a poner más c y aquí va a poner más c y aquí va a poner más c. Son constantes diferentes, entonces uno debería poner constantes diferentes. Pero a la final, si tres constantes se están sumando, pues uno puede agrupar esa suma en una constante a la final, una constante grande. Y ya, esta sería como la suma de las constantes de cada integral. Ok, integral de la primera integral es 2e a la u. La segunda quedaría 6 y la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural del valor absoluto de u. La constante la ponemos al final, más logaritmo natural de 2 y esta integral es u más c. Y listo, esta sería la respuesta de la integral que está en el ejemplo. Nos podemos dar cuenta que hay, depende del ejemplo, diferentes funciones que no son tan sencillas de derivar directamente. Por ejemplo, hay algunos ejercicios clásicos en donde uno tiene que aplicar propiedades para poder integrar. Un ejercicio clásico es este: hallar esta integral. 2 raíz de x de x. Digámosle, este monstruo de función no tiene una regla directa y además uno lo tiene que ver como un solo elemento. Así como está, no lo puede separar. Como para uno decir, ok, lo voy a separar y voy a integrar elemento por elemento. Esa función así como está no se puede separar, pero uno puede aplicar herramientas matemáticas, técnicas matemáticas para poder separar y expresar esta función de manera que podemos utilizar esas propiedades que están en la tabla de la derecha. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, acá lo que yo voy a hacer no es la única manera, de pronto uno o ustedes conocen o pueden ver otras maneras, pero lo que yo voy a hacer es separarlo voy a poner un paréntesis, en tres términos: x al cuadrado sobre 2 raíz de x más 2x sobre raíz de x menos 1 sobre raíz de, perdón, 2 raíz de x, 2 raíz de x de x. Como es una fracción, hay una propiedad que nos permite separar los elementos del numerador con el elemento del denominador, que es justamente lo que estamos haciendo acá. Y ahora
Cada uno de estos elementos, este elemento, cada uno de estos términos, los podemos simplificar. El primer término se puede simplificar como 1/2. X al cuadrado sobre X da X a la 3 medios. Se simplifica. Más, esto se cancela, X sobre X da X a la 1/2. Menos 1/2. Y 1 sobre raíz de X se expresa como X a la negativa 1/2. Listo. Entonces, en este ejemplo, vean cómo uno puede expresar algo que no podía integrar directamente en unos términos que ahora sí se pueden integrar. La integral del primero, el 1/2 queda quieto, integral de X a la 3 medios. Entonces es X 3 medios más 1 da 5 medios por 2/5. Más X 1/2 más 1, 3 medios por 2/3. Ya estamos integrando este. Menos la integral del último, 1/2. Perdón, aquí faltó este cierre de paréntesis, porque este 1/2 solo está multiplicando al primero. Ok, aquí falta un más, ahora sí, 1/2, paréntesis, X menos 1/2 más 1, 1/2. Y acá quedaría un 2, más C. Deme un momento, voy a llevarme esto acá para que no se pegue con la tabla que tenemos. Listo, más C. Ahora lo que queda es simplificar. Entonces acá simplificado el primer término quedaría 1/5 X a la 5 medios. El segundo término 2/3 X a la 3 medios. Y el último término X a la 1/2 más C. Podemos decir que esta integral es igual a esto. Esta sería lo que conocemos como la antiderivada más general. Esta sería la respuesta a este ejemplo. Fíjense, una función que no se puede integrar inmediatamente, la podemos descomponer, operar, organizar para poder integrarla. Otro ejemplo clásico de estos tipos de funciones que no se pueden integrar inmediatamente es el siguiente. Hallar la integral de, voy a poner esta, y al cubo 2y más 1 sobre y de y. ¿Por qué no se puede integrar directamente? ¿Por qué no hay una regla que la integre? Básicamente es porque acá hay una multiplicación de dos funciones. Y en la tabla de integrales no hay una regla para una multiplicación de dos funciones. De hecho, esa regla se conoce como fracciones parciales, perdón, no, como sustitución por partes. Es una regla más avanzada de las integrales. Entonces, es un método de integración que se puede utilizar con funciones que se están multiplicando. No con esta es muy fácil, pero sí se puede utilizar con otro tipo de funciones que se están multiplicando. Más adelante, en otros videos, se puede explicar eso. Ok, ¿cómo se integra esto? Sí, para encontrar la integral de esta función, para integrar esta función, lo que uno hace es multiplicar o lo que se conoce como expandir. Entonces, pues y a la 3 por 2y daría 2y a la 4 y más y a la 3 multiplicado por 1 sobre y es y a la 2. Y fíjense, no se integra inmediatamente, no hay una regla que nos permita integrar inmediatamente, pero sí tenemos una regla que nos permita operarla, en este caso expandirla o multiplicar. Y esto ahora sí es fácil de integrar. Esa integral quedaría, la integral del primero quedaría 2 por 1/5 y a la 5 más 1/2, 1/3 y a la 3 más una constante. Y organizando esto se puede escribir como 2 y a la 5, 2/5 y a la 5 más 1/3 y a la 3 más c.
esa sería la respuesta. Ok, eso es todo en este video. Si les gustó, les agradezco el like, suscribirse al canal y pueden ver otros videos en donde se aplica este tema de la antiderivada sin métodos de integración todavía en problemas sencillos que involucran la relación entre la derivada y la integral. Nos vemos pronto.